Bueno, buenos días, compañeras y compañeros. Agradecemos la invitación y efectivamente el proceso revolucionario que vive Chile es un impacto a nivel de Latinoamérica y también del mundo. Desde el viernes 18 de octubre, millones de jóvenes, mujeres, trabajadores, jubilados, jugadores de fútbol, bomberos, motoqueros, están en las calles de Santiago y de todo Chile, reclamando fuera Piñera y fuera el modelo explotador chileno. Son más de 30 días de movilización imparable. Es un estallido revolucionario. Ni la represión de los pacos, de los carabineros, ni las pseudo concesiones truchas parciales que ha pretendido dar el gobierno burgués de Piñera ha logrado detener la intensidad y la rebelión popular de nuestros hermanos de Chile. El llamado superviernes, o aunque hay siempre otros superlunes, superviernes, como llaman ellos a las movilizaciones, pero la del superviernes del 25 de octubre, que fue el punto más masivo, solo en Santiago de Chile llegó a congregar a más de 1,5 millones de personas, y eso fue replicado en todas las ciudades de Chile, desde el norte al sur. Hoy día, o desde este fin de semana, el gobierno de Piñera y gran parte de la oposición burguesa y reformista de izquierda pactó un acuerdo para convocar un plebiscito en abril alrededor de la reforma de la Constitución pinochetista. Esta es una jugada que yo después voy a desarrollar más, que intenta frenar, desviar la movilización de masa del pueblo de Chile. Pero hay altos indicios de que la movilización va a continuar. En estos días se verificará cuál es la realidad de la lucha que está pendiente en Chile. Desde nuestra organización, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, desde ya hemos rechazado totalmente este acuerdo y ya hay declaraciones y votaciones que impulsamos en las asambleas territoriales contra el acuerdo y por continuar la movilización por el fuera Piñera y por los cambios de fondo que está reclamando el conjunto del pueblo chileno y por una verdadera asamblea constituyente libre y soberana. Incluso gran parte de los sindicatos y en especial las centrales obreras se han visto obligadas a repudiar el acuerdo y hay posibilidad de que esta semana tenga que convocar a una huelga general. El estallido social en Chile sorprendió al gobierno de Piñera, a la derecha liberal y a todos los partidos opositores y a todos los gobiernos y al imperialismo en el mundo. Chile era considerado el modelo económico ejemplar. Una semana antes se llegó al hecho, a la contradicción tremenda que el presidente Sebastián Piñera dijo que Chile era un oasis. Semanas antes había estado en el evento de la ONU sobre el cambio climático. Y justamente en Chile se iba a hacer la cumbre mundial en diciembre sobre la cuestión del cambio climático, y ahora en noviembre debería haberse, supuestamente se iba a hacer el 20 de noviembre, una cumbre de los tratados económicos Pacífico-Asia, donde iba a estar presente el presidente de China, Trump, Putin, el presidente o el primer ministro de Japón, etcétera, etcétera. Estos eventos por el proceso revolucionario fueron directamente levantados, como también fue levantada la final de la Copa Libertadores, y como también está suspendido en todos los partidos de fútbol, porque los jugadores de fútbol adhieren a la movilización.
las estrellas más importantes del fútbol chileno se han solidarizado. Esto muestra la magnitud del proceso en curso en Chile. El famoso modelo, en realidad, estalló por el aire por un aparente simple aumento de tarifa del metro. Tanto es así que era menos de $10 el aumento. Por eso el presidente y el gobierno, cuando el viernes a la noche fueron quemadas la mayor parte de las estaciones del metro de Santiago, dijeron por 30 pesos, tanto problema que hay detrás de esto, ¿no es cierto? Y las masas respondieron, y es parte de la cocina del movimiento rebelde chileno, no son 30 pesos, son 30 años, rechazando 30 años de modelo y de régimen capitalista explotador que también estuvo gobernado por la izquierda reformista, que es lo que argumenta Piñera, porque Piñera se le va a decir, bueno, yo hace 2 años que estoy, pero antes estaba Bachelet, estaba el Partido Comunista, estaba la Democracia Cristiana, y es así. En los 30 años gobernó más lo que se llama, o se llamó, la concertación, que fue la alianza Democracia Cristiana, Partido Socialista, que la derecha liberal. Y todos aplicaron los ajustes del capitalismo bajo la constitución pinochetista, que es una constitución ultra reaccionaria y que establece por ley la privatización de todos los servicios, la flexibilización laboral, etcétera, etcétera, en aras de una supuesta liberalización. Porque Pinochet dijo que haya libertad, que se pueda organizar todo tipo de sindicatos, que haya libertad, que se pueda contratar libremente. Entonces, claro, contratistas por todos lados, en cada empresa 5 sindicatos, etcétera, etcétera, y la privatización del agua, la jubilación y demás. En realidad, Chile, el supuesto modelo tan estable y exitoso, ¿no es cierto?, que muchos, incluso candidatos burgueses a presidente en Argentina, en especial Esper, decían, no, el modelo, no miremos España, no miremos Inglaterra, Alemania, no, miremos el modelo países como los nuestros, ¿no es cierto? Y sorpresivamente, cuando nadie lo esperaba, estalló por el aire por una movilización de masa, no por una cuestión de un crack en las bolsas o una caída del dólar, como conocemos en nuestros países, ¿no es cierto? En realidad, ahora, el proceso revolucionario ha hecho saltar que toda la prensa burguesa internacional diga, no, Chile la verdad es la desigualdad. Hay mucha desigualdad y hacen la teoría de que fue un modelo tan beneficioso que entonces ahora las clases medias es la revolución de las expectativas, dicen algunos burgueses. La gente tiene más expectativa, es un proceso gradual. Y en realidad es un cuento chino, chileno, burgués, porque ahora se tiene que reconocer que Chile está entre los 10 países más desiguales y pobres del planeta. Y el 5% de la población más pobre en Chile tiene el mismo nivel que los explotados de Moldavia y de Mongolia. En Chile, la jubilación promedio no llega ni a $200 y está la estafa de la jubilación privada, como hace un tiempo atrás teníamos nosotros, que es una estafa para el gran capital financiero. Y un ejemplo de lo que es el modelo chileno es la cuestión de la juventud y del estudio universitario y secundario, en especial el estudio universitario, que tiene el estilo norteamericano de ser privada, incluso en la educación pública, que solo se puede acceder pagando un arancel. Y eso se otorga a través, son créditos que se otorgan cuando uno empieza a estudiar medicina, derecho, arquitectura o lo que fuera, tiene que poner un dinero que se lo dan los bancos y se llama
crédito con aval del Estado, o sea, los bancos con el aval del Estado, así lo llaman, te dan ese crédito con el cual te quedas endeudado de por vida. La gente se puede recibir, si logra terminar, de arquitecto, de médico, de abogado, y está 20, 25 años pagando la deuda que tiene con tasa anual al Banco City, al Banco Scotiabank, etcétera, etcétera. Se calcula la deuda existente hoy día de estudiantes y de graduados en 7.657 millones de dólares. Y hay cerca de 1 millón de estudiantes y graduados que tienen esa deuda. O sea, es un problema social tremendo, repudiado, y que también lo sostuvieron los gobiernos de la socialista Bachelet. Y por eso hubo en Chile, y son antecedentes de este proceso revolucionario, tanto en el 2008, o sea, hubo rebeliones estudiantiles, la del 2008 de los secundarios se llamó la revolución, o la rebelión de los pingüinos, y en el 2011 las grandes movilizaciones y huelgas estudiantiles por la gratuidad de la universidad. Y solo se logró parcialmente. Bachelet aceptó nada más que un 25% pudiera entrar a una universidad sin pagar, con el argumento de que no puede ser que la clase media, incluida su familia, dijo Bachelet, que tenemos condiciones de pagar, tengamos que ser beneficiados y no permitamos. Entonces, otro cuentito, porque de 4 estudiantes solo uno puede ser gratuito, pero ya hay una deuda que llevan años y años y años. Entonces, este es el modelo chileno que está saltando por el aire. Por supuesto que hay un grupo de multimillonarios, de multinacionales, extranjeras y nacionales, grupos que super oligarcas que algunos incluso conocemos en el país, porque las multinacionales chilenas tienen una gran incidencia en la economía argentina. Por ejemplo, el grupo Falabella, el grupo ISI, etcétera. LAN Chile, que se asoció con LATAM, el dueño de LAN Chile, el presidente de LAN Chile era Sebastián Piñera, etcétera, etcétera. Y la flexibilización laboral que les mencioné. Este es el modelo heredado constitucionalmente de Pinochet, por eso está el odio a la constitución de Pinochet, y por eso es una consigna realmente de masas el reclamo de asamblea constituyente libre y soberana. Esto es muy importante y lo vamos a discutir, porque en la izquierda siempre discutimos mucho sobre el tema de la asamblea constituyente, si es correcta o no es correcta. Como toda consigna democrática, como elecciones libres, es una consigna, como aumento de salario, es una consigna. El problema es si se utiliza bien o si se utiliza mal. Y si hay condiciones, porque las masas lo reclaman o no lo reclaman. En Chile es una demanda justa, porque todavía está la constitución que instaló Pinochet con 4 generales en 1980. Esa constitución estableció un plebiscito. El plebiscito que ahora se convoca es una de las cuestiones que Pinochet astutamente hizo poner en la Constitución. Entonces, en el año 1989, cuando todavía gobernaba Pinochet, estableció la Constitución en el 80 y estableció una transición que en 1989 iba a haber un plebiscito para ver si él seguía de presidente o no hasta 1997. Ese fue el primer paso. Ese plebiscito en 1989 se realizó, estamos hablando de hace 20 años, o 30. Y ese plebiscito Pinochet lo perdió, que fue el primer proceso. La gente votó no, y entonces hubo elecciones ese mismo año y ganó lo que se llamó la Nueva Concertación, la democracia cristiana del Partido Socialista. Incluso Pinochet quedó como senador vitalicio, porque eso establecía la Constitución, por varios años, y se salvaron los militares. Nunca fueron juzgados los genocidas chilenos, salvo 1 o 2 casos. Entonces, esta es la Constitución
que con ciertos cambios, retoques, después tuvieron que hacer, por ejemplo, sacar los senadores vitalicios, que bueno, Pinochet murió, y todos los presidentes seguían siendo senadores vitalicios, retoques parciales que tuvieron que hacer antes un escándalo tremendo. Es lo mismo que si nosotros siguiéramos todavía con una constitución que nos la dictó Videla y Mancera, ¿no es cierto? Entonces hay un odio. Entonces estos son la consigna de no son 30 pesos 30 años. La gente ha salido a la calle y por eso no pudieron detener, para sorpresa de la burguesía y la gran burguesía chilena, en especial de Piñera, no pudieron detener la movilización. Porque hay que tomar en cuenta que el sábado Piñera salió a decir que estaban en una guerra. La señora dijo que se parecía a una invasión alienígena, una barbaridad tras otra. Y el domingo tuvo que retroceder, o ese mismo sábado, levantó el aumento del metro, creyendo que por ahí se solucionaba, y dijo que no, que se había equivocado, que pedía perdón, que no era una guerra, y la gente ya dejó de lado, no retrocedió y empezó a decir que se vaya Piñera, queremos la estatización de todos los servicios, queremos una asamblea constituyente, y no pudieron parar la movilización. Con carteles, con donación de la deuda del CAE, esta deuda que les estaba explicando, que se estatice el agua, que se estatice la salud, todo está privatizado. La gente se muere porque no puede tener atención médica, y también con carteles de asamblea constituyente abajo la constitución del 80. Pero todo eso lo une que renuncie Piñera, Rivera-Che Piñera, fuera Piñera, todo tipo de carteles hechos en la mano. Y esto es importante también a destacar, que estas movilizaciones, que pasaron a ser de 500.000, de 200.000, movilizaciones de enfrentamiento durísimo con la policía. Es de masas el enfrentamiento con los carabineros, una policía especial que no tiene nada que ver con lo que conocemos acá. Por eso muchos periodistas van allá y dicen, uy, qué represión, nunca. Porque los carabineros es parte de la herencia del pinochetismo, es una fuerza especial, es una mezcla de lo que nosotros conocemos policía y gendarmería, de una fuerza entrenada para reprimir en la calle todo tipo de manifestación, al colmo que el 11 de septiembre, que es la fecha que se hizo el golpe pinochetista, no se puede hacer una manifestación en Chile. En Argentina la burguesía tuvo que dar, el 24 de marzo, tuvo que dar hasta feriado, convertirlo en feriado nacional. Y hace 40 años, 30, que estamos haciendo manifestaciones y no las pueden detener, cambian las generaciones y la gente sigue saliendo a la calle, y los militares en Argentina no pueden ponerse un uniforme para ir a un restaurante. En cambio en Chile, por la impunidad que le permitieron los gobiernos del socialistas, reprimen con estos carabineros el 11 de septiembre. Esa es la Chile que se ha revelado, la que dijo basta. Y lo llamativo de este proceso es que no tiene dirección. Lleva un mes la movilización de masa, enfrentamiento violento, y no tiene dirección. Es uno de los vacíos políticos más, no digo más grandes ni de la historia ni de nada, pero de los últimos años más llamativos. Se convocan por las redes, cuando el Partido Comunista todavía tiene una influencia por ser originalmente un partido de masas en Chile. Ellos dirigen la Central Obrera, una parte grande de los sindicatos. El Frente Amplio, que es una nueva izquierda, dirige las federaciones estudiantiles y algunos sindicatos. Pero ellos no han convocado. Tal es así la traición y la vacilación de estos reformistas de izquierda, que tardaron 5 días en pronunciarse, durante 5 días, cuando toda la gente estaba en la calle. Y ellos no sacaron ni un comunicado. Ni un comunicado. Recién al 5.º día tuvieron que salir y convocar
a una huelga general. Pero no pueden llevar, en esas grandes marchas no se llevan banderas de estos partidos, de ningún partido. Está la bandera de las hinchadas de Colo-Colo, de la Universidad Católica, etcétera, etcétera, del pueblo mapuche, y la bandera de Chile, pero no la bandera de estas organizaciones. Entonces, ellos a los 5 días formaron lo que se llama la mesa de unidad sindical entre la central de trabajadores, las varias centrales y la federación estudiantil, para tratar de dar una respuesta. Y es el día de hoy que ellos no pueden controlar el movimiento, que es la gran debilidad también que tiene el gobierno chileno, porque no tiene con quién negociar o buscar un canal para parar a alguien que diga, bueno, suspendemos las movilizaciones por 48 días. No hay nadie en Chile. Por supuesto, tampoco nuestra corriente, el trotskismo no tiene un peso para hacerlo, pero estamos en esa pelea. Y lo nuevo que ha surgido son las asambleas territoriales. Surgen nuevos organismos, se ha llegado a reunir ya en 2 oportunidades 50 asambleas, voceros de 50 barrios, y donde allí se discute y se critica esta actitud de las direcciones reformistas. Nosotros claramente estamos planteando y acompañando al movimiento de masas con la consigna fuera Piñera, y planteando en este proceso, aunque todavía no hay condiciones para una lucha por un gobierno de los trabajadores, pero sí estamos planteando que esa sería la salida de fondo. Acompañamos el sentimiento de las masas de que Piñera se tiene que ir, y planteamos que un nuevo gobierno de los de abajo es una salida de fondo para imponer un plan económico obrero y popular. O sea, levantamos la demanda que están levantando las masas, que es la estatización de todos los servicios y la condonación de la deuda a todos los estudiantes, y derogar la Constitución del 80 y reemplazarla por una asamblea constituyente libre y soberana. Y en este sentido es que hoy día hay varios debates entonces con la izquierda. En primer lugar, a partir de que ahora se ha establecido, porque el gobierno de Piñera tuvo que retroceder. La situación en Chile está planteada, o cae Piñera, o se convoca una asamblea constituyente libre y soberana, alguna de estas variantes, porque no hay posibilidad de un contragolpe militar. No hay condiciones, que podría ser una hipótesis, decir, bueno, esto no va más, nadie controla, damos un golpe. Pero esto no es ni Bolivia ni nada por el estilo. A punto tal que los militares discutieron en una reunión donde la semana pasada con Piñera y el alto mando, y le dijeron, mire Piñera, no vuelva a decretar el estado de emergencia, porque recordemos que tuvieron que, después de la marcha del 1,5 millones, tuvieron que levantar el toque de queda y el estado de emergencia. O sea, las masas derrotaron el estado de emergencia. El estado de emergencia, por constitución, prohíbe que haya marcha, y había todos los días marchas de 100.000, 200, 300.000 personas. Era el ridículo completo. Toque de queda empezaba a las 6, la gente salía a las 7 para tomarle el pelo con la suelta, después lo corrieron a las 8, a las 9 la gente seguía, después lo corrieron a las 10, y así sucesivamente hasta que después lo tuvieron que levantar. Hubo un intento de consultar a la Fuerza Armada si la semana pasada volvían a establecer estado de emergencia, y dijeron que no, y por eso salió este hombre en un discurso de trastabillando, no diciendo absolutamente nada y proponiendo un pacto por una nueva constitución. Y por eso tuvieron que pactar a puerta cerrada, porque toda la oposición le dijo, bueno, esto no va más, algo hay que hacer, y entonces largaron este acuerdo, que es un retroceso, pero no es la solución que quiere el movimiento de masa, que es convocar para el mes de abril del año que viene a un plebiscito para por sí o no a 2 posibilidades de constituyente. O sea, la burguesía acepta que tienen que cambiar la constitución, este es el primer paso atrás, y hacen la trampa de establecer un cronograma de elecciones para tratar de llevar todo a la vía muerta de las elecciones durante todo 2020,
y quizás en el 2021 pueda haber una nueva constitución. Desde ya casi seguro que vamos a una nueva constitución, esto ya es un hecho. ¿Cuál es la jugada de ellos? Se pusieron de acuerdo con casi todos los partidos, incluido la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el Frente Amplio. El PC no concurrió a la reunión. ¿Y cuál es el plebiscito? Dos variantes. Por un Congreso Constituyente que tiene mitad el Parlamento y mitad de constituyentes elegidos por el voto en octubre. Segunda variante del plebiscito, directamente una Asamblea Constituyente elegida directamente en octubre. Ese es el acuerdo que se estableció, que el acuerdo, el trasfondo es sostenerlo a Piñera, porque el reclamo de la masa que se vaya a Piñera, no la Asamblea Constituyente viene con un derivado, pero la masa dice, con Piñera no va a haber, efectivamente, no va a haber ninguna constituyente verdaderamente democrática, ni va a haber una solución a la demás. El acuerdo establece este cronograma, cediendo parcialmente para tratar de desmontar el proceso revolucionario, y no responde a la demanda, que es lo fundamental, porque no condonan la deuda, no estatizan los servicios, sacan un aumento de jubilados ahora de 20%. Entonces, a partir de eso, esto ha ocurrido el viernes, es que se desata también una crisis en el Frente Amplio, y el Partido Comunista tiene que hacer una jugada. ¿Cuál es? La MUS, la Mesa de Unidad Sindical, rechaza públicamente el acuerdo y dice que va a convocar a una huelga general. Por supuesto, ese comunicado, que la declaración del MST correctamente dice, saludamos esta postura de que los sindicatos del país y las federaciones rechace el acuerdo y diga que va a preparar, pero no siguen sin plantear fuera a Piñera y no ponen todavía fecha a la huelga general. Entonces, esta es la situación que esta semana se tiene. A partir de hoy tenemos que ver qué pasa en Chile, porque en general el movimiento, el ambiente que hay es de rechazar, las asambleas están rechazando el acuerdo. Entonces esto es muy importante porque se da una situación en Chile que toda la superestructura política burguesa y de izquierda reformista como el PS y el PC, todos están con sostener a Piñera y solo millones y millones están diciendo fuera Piñera. Es un caso impresionante de rebelión popular de trabajadores, jóvenes, mujeres, jubilados, etcétera, etcétera. Esto es lo que está pasando en Chile. El Frente Amplio es un frente que surgió hace unos años como un boom contra el Partido Comunista. El Frente Amplio, para ubicarlo, se formó a partir de la dirección estudiantil de dirigentes independientes que encabezaron la movilización del 2011 contra la privatización y por la estatización de la enseñanza universitaria, contra el Partido Comunista que hegemonizaba la Federación Estudiantil. Estos dirigentes con un discurso independiente contra los aparatos, más bien horizontalista, triunfa en la Federación Universitaria. Derrota a una dirigente que acá fue muy conocida, estudiantil, que era Camila Vallejo, que fue muy destacada en todos los medios en ese momento. Hoy es diputada del Partido Comunista. Esa nueva dirección, que gran parte del estudiantado la apoyó, se transformó años después. Presentaron y constituyeron este Frente Amplio junto al Partido Humanista y otra corriente. Y tienen una bancada de muchos diputados, fueron el boom electoral y surgió como la nueva izquierda. Hoy esa nueva izquierda, que no deja de ser una izquierda centrista y reformista, mostró su reformismo
poniendo la firma a este acuerdo contra el movimiento de masa. El PC, que tiene una trayectoria de traición pero más astuto, se reservó y no firmó el acuerdo, aunque da un aval a través de declaraciones. La presión popular es contra el acuerdo, porque la gente sigue estando contra Piñera y quiere ya la solución a su demanda, no en 2021, 22, etcétera, etcétera. Entonces este Frente Amplio ha empezado a desquebrajarse. Ellos tienen el intendente de Valparaíso, que acaba de rechazar el acuerdo, y con 70, 80 militantes han roto. El Partido Humanista empieza a decir que ellos no lo firmarían. Entonces esta izquierda, esta nueva izquierda que aparecía como alternativa, está entrando en crisis, y por eso hay una pelea que el trotskismo, los socialistas revolucionarios deben aprovechar en Chile porque hay una pelea, porque surge una dirección revolucionaria, que surge una verdadera izquierda alternativa en Chile para encarar este proceso. Entonces, hay varios debates. Un debate con la izquierda reformista es que no levantan fuera Piñera, y el Partido Comunista y el Frente Amplio son rechazados en las asambleas barriales. La gente lo rechaza, se están deteriorando, ¿no es cierto? Eso lamentablemente a veces va mucho al antipartido, pero es una pelea en la cual nosotros estamos, ¿no es cierto? El Partido Comunista, en sus declaraciones políticas, el presidente del partido, tal Tellier, y la diputada Camila Vallejo, ¿qué dice? Esto, lo que se acordó, aunque nosotros no firmamos y tenemos muchas discrepancias, es un triunfo de la movilización y vamos a participar del proceso. Vamos a llamar como que ya entran en campaña, porque ya el plebiscito está acordado, es en abril. Hay que votar por constituyente mixta o constituyente 100% votado. Entonces dice, nosotros vamos y estamos en contra de aspectos, porque el acuerdo que establece que sea constituyente mixta o constituyente 100% votada, todos los cambios constitucionales se tienen que votar con el 2/3 de los presentes. O sea, ya le ponen trabas a cualquier cambio, o sea, es todo amañado, ni siquiera va a ser una constituyente verdaderamente libre y soberana. Está en discusión si puede haber candidatos independientes, etcétera, etcétera. Después hay un debate. Entonces nosotros hemos logrado en la asamblea que hubo este fin de semana, que nosotros impulsamos la asamblea de Yungay, que fue una de las primeras asambleas, y que a partir de ahí se originaron nuevas asambleas, que todavía no termina de ser un poder alternativo, todavía no tiene, pero es un embrión, un comienzo de una organización autónoma, y una pelea por una nueva dirección política al proceso, pero todavía es un embrión. No podemos ya definir que no podemos decir todo el gobierno a las asambleas barriales, ¿no es cierto? Solo decimos un gobierno de los que luchan, de los trabajadores. Y acá sí tenemos una tercera discusión de un nivel menor, pero que también es importante, por lo menos para enseñanza para los revolucionarios, que es con el PTR, Partido de los Trabajadores Revolucionarios, que es el grupo hermano del PTS en Chile, que tienen cierto peso entre estudiantes, ¿no es cierto? Ellos plantean, coinciden con nosotros, etcétera, etcétera, le fuera Piñera, la movilización, etcétera, etcétera, y la consigna de la Asamblea Constituyente, pero ellos plantean que ahora no hay que levantar gobierno de los trabajadores, o lo dicen en una declaración, pero en sus artículos explican que la lucha central es por imponer una asamblea constituyente, ya que el movimiento obrero y popular todavía no acepta la idea de un gobierno de los trabajadores, lo cual es cierto. El pueblo trabajador, en forma inmediata, ni en la Revolución Rusa, el proletariado ruso, los campesinos rusos proponían un gobierno obrero y popular. Lo que proponen los gobiernos, la lucha por los gobiernos, son las elecciones. Entonces ellos plantean,
Lo importante es si se establece una asamblea constituyente, las más harán la experiencia con la democracia burguesa y después planteamos gobierno de los trabajadores. Nosotros estamos en contra. Es una discusión entre revolucionarios, pero es importante. Porque si el trotskismo, en un proceso revolucionario, deja de plantear la consigna de los trabajadores y nos adaptamos a la conciencia que no quiere todavía un gobierno de los trabajadores, nos adaptamos al planteo también de los reformistas, que toda la vida los reformistas dijeron que la revolución tenía dos etapas, una primera democrática y después, muchos años después, cuando las masas hicieran la experiencia con un gobierno burgués, plantearíamos para la época de las calendas griegas el gobierno de los trabajadores. Bueno, entonces el trotskismo y la Cuarta Internacional, toda la lucha empieza a ser dejada de lado. Nosotros no estamos diciendo que ya en Chile está planteado el gobierno obrero, pero si no empezamos a plantear y no luchamos y le decimos a la vanguardia que empieza a romper con el Partido Comunista, que empieza a romper con el Frente Amplio, que la consigna estratégica en Chile no es la Asamblea Constituyente, es la lucha por un gobierno de los trabajadores y el pueblo. Y el PTR, o sea, el PTS, ha definido y escribe que la consigna estratégica en Chile es autorganización más Asamblea Constituyente. Entonces, tenemos una necesidad de recrear un pueblo revolucionario a partir de una política correcta. Bueno, esta es una discusión, pero volviendo entonces al proceso. En esta semana se va a definir el ritmo y hasta dónde esta maniobra podrá tener o no éxito. Nosotros confiamos y somos parte de lo que vamos a impulsar la continuidad de la movilización. Rechazar este acuerdo hecho a espaldas del pueblo y la juventud chilena y seguir planteando la caída de Piñera y solución a las demandas y que se convoque inmediatamente a una asamblea constituyente libre y soberana. Y fundamentalmente seguir desarrollando las asambleas barriales y territoriales y la coordinación y el reclamo de huelga general. Esta es la lucha de nuestro partido hermano, esta es la lucha de la Internacional, la UITSI y también de Izquierda Socialista y su juventud acá en Argentina. Por eso nosotros estamos siendo parte de una movilización en Argentina en apoyo al pueblo chileno, como también de repudio al golpe en Bolivia y a la instalación de un gobierno ultrarreaccionario en Bolivia. Pero es esencial seguir desarrollando esta movilización de respaldo al triunfo del proceso en Chile, a la continuidad de la permanencia de las calles y no caer en esta trampa. Entonces, desde la juventud, yo entiendo que acá también se votó, nosotros como partido y como parte de la Asamblea de Chileno y de las movilizaciones convocadas, hoy hay una convocada también contra el golpe y el apoyo a Chile, tenemos que seguir desarrollando esta campaña para mostrar que somos internacionalistas, pero no que somos, que es necesario la hermandad de los pueblos, de la clase trabajadora, de la juventud y de las mujeres, para derrotar el capitalismo y a esos gobiernos y abrir un cambio distinto cuando en América Latina y el mundo lo que está creciendo es la rebelión. Hay una oleada revolucionaria en todos lados. El 21 va a haber huelga general en Colombia. Un gobierno de derecha, Iván Duque, que también subió hace unos años y todo el mundo dijo crece la derecha. En el mismo momento que ganaba Macri, ganaba este hombre. Y sucede que Iván Duque, el hombre de Uribe, está envuelto en movilizaciones y va a haber una gran huelga general. Huelga general que también adhieren los jugadores de fútbol, las hinchadas de fútbol, Carlos Vives, los artistas. Entonces, Chile también está entrando en un proceso de enfrentamiento que no sabemos si será al mismo nivel de lo que pasó en Ecuador, Chile, pero América Latina, con Haití, con Puerto Rico, pero el mundo. Hay rebeliones en Irán, la que faltaba en Irán antes de ayer por el aumento de la gasolina, el Líbano, Irak.
Irak está totalmente rebelado contra el régimen. Y no es por cuestiones sociales, ¿no? Entonces hay un proceso impresionante y Chile es parte de eso, y nosotros confiamos que Argentina lo será a corto o mediano plazo, porque vamos a ver qué es lo que va a hacer el gobierno burgués disfrazado de nacional popular de Alberto Fernández y compañía. Gracias. Buenos días a todas, a todos. Bueno, yo principalmente voy a contarles un poco lo que fue mi experiencia en el viaje de Chile, que estuve participando de este proceso revolucionario que, como decía Miguel anteriormente, realmente cuando uno llega a Chile se da cuenta de la dimensión de este proceso y que verdaderamente lo que se está viviendo es un profundo cambio en la situación política del país, que tiene un fuerte protagonismo de la juventud principalmente y que tiene también un fuerte protagonismo del movimiento feminista en Chile. Te levantás a la mañana y estás caminando por la calle y hay marchas de secundarios, hay marchas de estatales, es decir, es un proceso impresionante de un fuerte cambio y que efectivamente ha entrado sectores totalmente masivos de la población en esta lucha contra un modelo que efectivamente ha llevado a sectores de masas a vivir una situación de total precarización, pobreza y miseria. Yo quería referirme, en particular, contarles cómo es ese proceso en la juventud y en el movimiento feminista. Ustedes saben que en particular el movimiento feminista, desde que se desarrolló la cuarta ola con el Ni Una Menos, en Chile ha pegado un salto muy importante. En particular el año pasado se produjo un proceso que se conoció como el Mayo Feminista, con una fuerte rebelión contra la violencia de género y en particular contra la violencia sexual, que llevó a una gran cantidad de secundarios y universidades a ser tomadas por el movimiento feminista en la pelea contra una sociedad donde el patriarcado tiene una clara fuerza de una violencia tremenda sobre las mujeres, y por eso es que una frase que ha recorrido este proceso en este último mes en Chile ha sido que las mujeres siempre han vivido el toque de queda. Y eso es lo que se discute en las universidades, eso es lo que se discute en las secundarias, eso es lo que se discute en las asambleas territoriales y las asambleas de mujeres y también en los cabildos de mujeres. Efectivamente, los reclamos específicos de las mujeres en esta pelea contra este modelo capitalista y patriarcal también se encuentran presentes, porque el proceso de movilización feminista ha entrado en el proceso más general de la lucha contra el gobierno de Piñera y contra el sistema, y por eso es que, por ejemplo, como contaba Miguel, un proceso que se está dando en algunas comunas y en algunas zonas del país es el proceso de surgimiento de estas asambleas territoriales, donde, por ejemplo, uno de los temas que se está discutiendo, además de la lucha contra el fuera Piñera, de la Asamblea Constituyente Libre y Soberana y de los reclamos específicos contra la privatización, etcétera, etcétera, también tiene que ver con el rol y la participación de las mujeres en esos espacios. Entonces, por ejemplo, algo que se resolvió en algunas asambleas territoriales es que las vocerías, que son como si fueran las referencias de esas asambleas territoriales, sean con paridad de género, ¿no? Para que las mujeres tengan también, las mujeres y disidencias tengan un rol justamente importante político en este proceso de autoorganización que se vive en muchos barrios populares. En algunos espacios también, por ejemplo, yo estuve participando en lo que fue la asamblea de Yungay, que hacía referencia a Miguel, también se generó una asamblea de mujeres en donde particularmente se empezó a discutir varios temas referidos a lo que es la represión específica de los carabineros hacia las mujeres. Como ustedes habrán visto, la represión que se vive en Chile, bueno, es realmente muy cruda. Hay una violación constante desde el primer momento a los derechos humanos, que se ha manifestado no solo en los asesinatos, en las torturas, sino también en lo que se llama la violencia político-sexual, que en particular recae sobre los cuerpos de las mujeres y disidencias.
cómo es este proceso que se viene denunciando desde hace varias semanas, en particular que tuvo un pico muy fuerte con el estado de emergencia, es que en las detenciones producidas por los carabineros, la violencia que han sufrido las mujeres era una violencia efectivamente patriarcal. Donde se las obligaba a desnudarse, donde se las amenazaba con violaciones, donde con armas de fuego se les tocaba sus genitales, e incluso donde por supuesto se realizaron violaciones sobre no solo mujeres, sino también personas con identidades sexuales disidentes, e incluso también sobre hombres, como una forma, la violación de regimentación específica sobre las mujeres y disidencias que están saliendo a las calles a luchar. Porque las mujeres también están en primera línea de combate en el enfrentamiento con los carabineros, y por eso es que esta práctica, que es una práctica heredada de la dictadura pinochetista, que tiene que ver con las violaciones y la violencia político-sexual, ha sido sistemática, ejercida durante estos 30 años por los carabineros, y ahora ha salido al descubierto y hay una fuerte denuncia obviamente de la represión en general y la violación de los derechos humanos, pero en particular se está abriendo una gran discusión sobre las violaciones y los abusos policiales sobre las mujeres y disidencias. Eso es un tema de fuerte discusión, y por eso es que habrán visto que hace algunas semanas atrás se produjo lo que se conoció como la Marcha del Silencio, que fue una marcha muy multitudinaria, donde mujeres vestidas de negro salían a denunciar las torturas, las violaciones, los maltratos, e incluso esta semana fue muy conocida la foto de una cantante chilena, Mon Laferte, que estuvo en la alfombra roja en los Grammys y con un cartel en su cuerpo que decía: en Chile torturan, violan y matan. Y en su discurso también se pronunció contra todo lo que estaba pasando en Chile, incluso manifestando su participación, porque justamente ella contaba que parte de su historia es venir de una comuna pobre, es venir de tener una experiencia de fuerte desigualdad, como lo tienen muchas mujeres y jóvenes en Chile. Entonces, esto es uno de los temas que se discute en las asambleas de mujeres y en las asambleas en general, y en Chile que tiene que ver con el proceso de participación feminista en este proceso revolucionario. Otros temas que se discuten también tienen que ver con las demandas específicas de las mujeres. Por ejemplo, en Chile no existe, como existe en Argentina, una ley contra la violencia de género, sino únicamente una ley de violencia intrafamiliar. Entonces, uno de los temas que se discute es, por ejemplo, en el marco de una reforma de una asamblea constituyente libre y soberana, cómo se incorporan estos reclamos específicos, o incluso también, ustedes saben que la pelea por el aborto legal en Chile también es una pelea que se viene discutiendo y viene tomando mucha fuerza. De hecho, este año se realizó una gran movilización por el aborto legal en Chile, que tiene que ver además con otro reclamo que viene siendo parte de la agenda feminista. También se discuten otros temas, como tiene que ver en general con cómo se abordan los casos de violencia de género, incluso en las propias asambleas territoriales, y se discute, por ejemplo, la elaboración de protocolos. Y también está en discusión cómo se aborda específicamente la participación de violentos y violadores en las asambleas, con algo que se conoce la FUNA, que acá conoceríamos como el escrache, digamos. Entonces, son todos temas de discusión que se están desarrollando y que tienen que ver con los reclamos más específicos del movimiento feminista en un país donde yo les comentaba, realmente el peso del patriarcado y de la violencia de género es muy fuerte en el conjunto de las instituciones, ¿no? Entonces, por eso es que esta frase, la frase de las mujeres siempre vivimos en toque de queda, se ha convertido en una de las frases más populares y que más ha tomado el movimiento feminista en este proceso. También estuvimos participando con las compañeras de Isadora. Ustedes saben que desde el año pasado, a partir de lo que fue el Mayo Feminista, se conformó en Chile Isadora Chile. Entonces, con las compañeras de Isadora también estuvimos participando en algunos cabildos. ¿Qué son los cabildos? Los cabildos son espacios convocados por la Mesa de Unidad Social con el objetivo de discutir el contenido de una futura asamblea constituyente.
Y ahí justamente muchos de estos temas son los que estaban presentes. Obviamente que los cabildos, a diferencia de las asambleas, son espacios que están convocados por la MUS y que tienen como objetivo discutir únicamente el contenido de una futura asamblea constituyente. Por eso también hay muchas activistas y distintos cabildos que también se están produciendo que están justamente discutiendo que no alcanza únicamente con discutir el contenido de una futura asamblea constituyente, porque tenemos todavía el desafío de que caiga Piñera, porque bueno, ahora obviamente está lo nuevo que tiene que ver con el intento de gobierno de Piñera y de todo el conjunto de la oposición de avanzar en este pacto social. Entonces, estos son algunos de los temas que se discuten que también son muy importantes y que también refleja otro proceso que tiene que ver con la movilización y la profundización del proceso revolucionario, que es la fuerte radicalización política que se está viviendo en el país. Porque, como contaba Miguel, todos los intentos de sacar a la gente de las calles, al movimiento feminista e incluso a la juventud, no está teniendo efecto, sino que todo lo contrario, se viene profundizando el proceso de movilización e incluso generando algunos procesos de ruptura o crisis al interior de las direcciones tradicionales. Por ejemplo, les cuento, el movimiento feminista tiene una coordinadora que se llama Coordinadora 8M, que es desde donde el año pasado se realizó el Encuentro Plurinacional de Mujeres en Chile, o desde donde se coordina las movilizaciones del Paro Internacional de Mujeres y Disidencias del 8 de marzo, y si bien todavía se mantienen en la MUS, por bueno, obviamente las limitaciones que tienen, han sacado varios comunicados críticos, por ejemplo, porque la MUS desde el inicio no ha levantado la consigna de fuera Piñera, e incluso también han sido críticas de la posición del pacto social para avanzar en este acuerdo entre el gobierno y el Frente Amplio y la oposición. Digo esto como reflejos de algunos de los debates que se están desarrollando en este momento. Incluso también es importante señalar que dentro de lo que es la Mesa Unidad Social, un sector que sí rompió es el ACES, que es la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, con una posición crítica de lo que viene realizando esta Mesa Unidad Social, lo cual es muy progresivo porque fueron justamente los secundarios los que iniciaron el proceso de movilización a partir de elevación en el metro por el aumento de los 30 pesos. Como contaba Miguel, realmente el enfrentamiento policial que se vive es impresionante, a tal punto que uno caminando por las calles de Santiago y sobre todo cercano a la zona de la Plaza Italia, que ahora le han puesto el nombre de Plaza Dignidad como parte de este proceso de resignificación a través de la movilización, es un enfrentamiento policial muy fuerte, porque la represión es con gases lacrimógenos, pero también, bueno, ha salido un estudio de la Universidad de Chile donde ustedes saben que los carabineros tiran perdigones y se ha demostrado que en estos perdigones, a diferencia de los que son quizás las balas de goma que estamos más acostumbrados a conocer, tienen un 80% de composición de acero y únicamente un 20% de composición de caucho, lo cual obviamente hacen que sean mucho más dañinas, y por eso habrán visto que además de los asesinatos y de los heridos, que son muchísimos y que tampoco se conoce el número porque hay claramente un ocultamiento de estos números, ha llevado a la mutilación de los ojos, ¿no? de muchos jóvenes. Se dice más de 200 personas que han perdido sus ojos porque los carabineros tiran a los ojos. Y por eso hay una frase que se hizo muy conocida en estas últimas semanas, que dice: vivir en Chile cuesta un ojo de la cara. Y tiene que ver con este enfrentamiento tremendo policial que ya ha llevado a también una gran conexión entre la juventud chilena y la juventud de Hong Kong, que saben que también estuvo viendo un proceso de movilización con una fuerte represión de la dictadura china.
En esa conexión también hay fuertes intercambios de cómo hacer este enfrentamiento contra la represión, digamos, ¿no? Entonces, en las facultades también se organizan talleres de autodefensa, que habrán visto, bueno, muchas imágenes al respecto, y por eso uno de los reclamos de la juventud que empieza a avanzar también tiene que ver con la disolución de los carabineros. Bueno, y porque el enfrentamiento que hay es muy fuerte, pero la valentía de la juventud es impresionante. Y tiene que ver con algo que se discute mucho entre los jóvenes chilenos, y es que ellos dicen que no tienen nada para perder. ¿Por qué? Porque no tienen nada. Eso es algo muy masivo entre la juventud chilena, acostumbrados a, después de estas décadas de modelo, del supuesto modelo chileno, que, como por ejemplo contaba Miguel, los lleva a vivir endeudados y vivir sin un peso. Eso realmente es masivo entre la juventud. Yo preguntaba algunos números de cuánto sale, por ejemplo, una carrera universitaria, y para que se den una idea, una carrera universitaria puede valer entre $4.000 y $11.000 por año. Digo, esto, por ejemplo, una de las carreras más caras es la carrera de medicina. O sea, es decir, con estos créditos a 20, 30 años, que muchos jóvenes después los dejan de pagar, porque es insostenible, bueno, poder pagarlos con los salarios de miseria que hay y con la precarización que se vive entre la juventud, porque la precarización es algo masivo entre en las condiciones laborales. Por ejemplo, lo más común es que vos te paguen por día. Entonces, que vos, si faltás porque te enfermás o por lo que sea, no te lo pagan el día. Y eso es algo masivo por el nivel de avanzada que tuvo el capitalismo en esta etapa en Chile. Y por eso es que un fenómeno que venía pasando mucho en Chile es el de los suicidios en la juventud, por esta falta de futuro, y por eso es que han agarrado este proceso de movilización con mucha fuerza, y por eso es que efectivamente están luchando contra mucho más que un gobierno. Hay una fuerte pelea contra el régimen y la herencia pinochetista, y también inconscientemente contra el sistema capitalista. Hay una fuerte pelea por terminar con la precarización laboral, hay una fuerte pelea porque la educación sea pública y para dejar de endeudarse, hay una fuerte pelea porque los servicios dejen de ser privados, y la juventud es efectivamente un sector de vanguardia en este proceso, en el cual no han entrado todos los intentos de desviar la movilización, sino todo lo contrario. Hay, ante cada intento de desviar la movilización, hay una profundización y mayor radicalización política, y esto realmente es no solo en Santiago, sino en el conjunto del país, es un proceso nacional. Y bueno, efectivamente la juventud, el movimiento feminista, las y los trabajadores están haciendo historia en Chile, están escribiendo un nuevo capítulo de la historia chilena y del proceso de la lucha de clases también en el conjunto de América Latina, y por eso la juventud en Argentina tenemos que efectivamente, como decía Miguel, solidarizarnos, estar en las calles, porque es un momento muy importante de ver cómo se sigue desarrollando estas próximas semanas el proceso de movilización, pero en Chile cambió algo y es muy difícil, como dicen los chilenos, esa idea de que Chile despertó es algo que se vive masivamente en todo el país con mucha fuerza, y por eso es que tenemos que seguir muy atentos a cómo sigue la movilización esta semana y a cómo se desarrolla este proceso que efectivamente tiene un vacío de dirección, que yo lo quería reflejar con una frase. Habrán visto este perro que se llama el Matapaco, que es el ídolo de la juventud popular, y que en realidad es un perro que enfrentaba a los carabineros, pero que murió hace 2 años, o sea que ni siquiera es que está vivo, pero se ha vuelto un héroe popular en este proceso de movilización, donde hay un claro vacío de dirección, pero
que es muy profundo y es fuertemente revolucionario y que tiene a la juventud a la vanguardia, y que por eso tiene que ser también un ejemplo para las y los revolucionarios en todo el mundo, acompañar, solidarizarnos y bueno, por supuesto, impulsar todas las acciones para seguir discutiendo cómo sigue la situación en Chile y también en el conjunto de América Latina.